Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. En aquellos días, surgió el profeta Elías como un fuego. Sus palabras quemaban como antorcha. Él hizo venir sobre ellos hambre, y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos, y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos, y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron, y se durmieron en el amor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Dios del universo, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó, y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida, para que invoquemos tu nombre. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Entro, hermanos, en este momento sagrado con el corazón profundamente conmovido, porque las palabras que acabamos de escuchar parecen resonar con un eco antiguo que nunca ha dejado de palpitar en el alma humana. Son palabras que brotan de los labios del Señor cuando desciende del monte junto a sus discípulos, después de haber mostrado su gloria, y sin embargo habla del dolor que vendrá, de la incomprensión, de la ceguera de muchos corazones. Y mientras pronuncia estas palabras, uno puede casi escuchar el temblor de un amor que sabe lo que le espera, que abraza un destino de entrega sin reservas, que no se retrae ante la cruz, sino que la contempla como el camino necesario para que la humanidad sea rescatada de su propia oscuridad. Hoy, desde este altar, quisiera contemplar con ustedes ese dolor silencioso de Cristo, ese dolor que no se expresa con gritos ni con reproches, sino con la mirada serena de quien sabe que la redención florece precisamente allí donde el sufrimiento abraza al amor. Cuando los discípulos descienden del monte y preguntan al Señor por Elías, lo hacen desde la tradición que habían recibido, desde las expectativas que se habían formado, desde una comprensión humana y parcial del misterio de Dios. Esperaban a Elías como un precursor visible, poderoso, reconocible. Esperaban señales, evidencias, manifestaciones que no dejaran lugar a dudas. Pero Jesús responde con esa profundidad que desarma cualquier interpretación superficial. Elías vendrá y lo renovará todo. Pero Elías ya ha venido y no lo reconocieron. Y en ese lamento discreto está la herida que atraviesa toda la historia de la salvación. La incapacidad humana de reconocer la presencia de Dios cuando ésta no coincide con nuestras expectativas, con nuestros deseos, con nuestras ideas preconcebidas. Elías había venido en la figura de Juan Bautista. Había preparado los caminos, había anunciado la cercanía del reino, había llamado a la conversión con una voz ardiente, pero no lo reconocieron. Lo despreciaron quienes no aceptaban verse interpelados. Lo ignoraron quienes preferían la comodidad de sus justicias. Lo encerraron quienes temían la verdad. Este dolor del no reconocimiento atraviesa también la vida del Señor. Él mismo lo dirá más adelante al llorar sobre Jerusalén, esa ciudad amada, esa ciudad elegida, esa ciudad que debería haber sido luz para todas las naciones, pero que se había convertido en un corazón endurecido. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
Son palabras que brotan del alma de un Dios que ama tanto que llora. No de un juez que condena, sino de un pastor que ve a sus ovejas dispersarse lejos de la vida. Y este llanto no pertenece solo al pasado, pues cada vez que la humanidad se cierra al amor, Jesús vuelve a llorar. Cada vez que volvemos la espalda al que sufre, cada vez que negamos a los pequeños, cada vez que cultivamos la indiferencia, el corazón de Cristo revive aquel lamento antiguo que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. El camino del Señor es un camino de revelación y de dolor, un camino donde la gloria y la cruz nunca están separadas. Acababa de mostrar su rostro resplandeciente en el monte. Había permitido que los discípulos contemplaran un adelanto del cumplimiento definitivo, una luz que superaba cualquier otra luz del mundo, una claridad que solo podía proceder del cielo. Y sin embargo, al descender, habla del sufrimiento que vendrá, de la incomprensión, de las manos que se alzarán contra él. El contraste es profundo y deliberado. Es como si Jesús quisiera enseñar que el misterio de Dios no se puede entender desde un solo ángulo, que la gloria sin la cruz sería un espejismo, y que la cruz sin la gloria sería un desamparo. Él une ambas realidades, y en esa unión está la verdad de nuestra fe. Cuando dice que el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos, lo dice sin resentimiento, sin temor, sin la dureza del que se sabe traicionado. Lo dice con la serenidad del que ama hasta el extremo, porque su sufrimiento no será fruto del capricho humano, sino instrumento de la misericordia divina. Será el precio del rescate de la humanidad, la señal visible de un amor que llega hasta el límite más extremo. Y ese sufrimiento, que él asume con humildad y firmeza, se convierte para nosotros en un camino de transformación. No es un sufrimiento estéril, no es el dolor absurdo que a veces experimentamos en la vida, no es el vacío sin sentido que tantos sienten cuando cargan sus propias cruces. Es un sufrimiento que salva, que ilumina, que abre puertas donde las murallas parecen inquebrantables. Me impresiona profundamente que Jesús hable así del sufrimiento justo después de haber mostrado su gloria, porque esto revela un corazón capaz de abrazar ambas realidades sin perder la unidad interior. Nosotros solemos desear únicamente los momentos de luz, desear los consuelos, desear las certezas, desear las bendiciones visibles. Pero cuando llegan las cruces, cuando llegan los silencios, cuando llegan los caminos oscuros, entonces nos tambaleamos. Jesús, en cambio, camina hacia la cruz con plena conciencia, con un amor lúcido y sin sombras. Esa es la belleza dolorosa de este momento. Permítame compartir un ejemplo que he visto hacerse realidad en la vida de una mujer que conocí hace algunos años. Era madre de 2 hijos pequeños, y un día recibió una noticia que rompió su mundo. Un diagnóstico inesperado, una enfermedad que avanzaba con rapidez, un horizonte que de pronto se volvió estrecho y oscuro. Recuerdo que me dijo un día, con lágrimas en los ojos pero con un brillo indescriptible en su alma: «Padre, yo le pedía a Dios que me mostrara su presencia, y nunca pensé que me la mostraría así. No entiendo todo lo que está pasando, pero sé que Él está aquí. No lo veo, pero lo reconozco». Y en esas palabras se reflejaba precisamente lo que Jesús dice hoy. Reconocer a Dios no siempre significa verlo con claridad. Reconocerlo es descubrirlo donde no esperábamos. Esa mujer no buscó explicaciones, no reclamó señales extraordinarias. Simplemente abrió su corazón y dejó que la presencia del Señor se revelara incluso en el sufrimiento. Vivió sus últimos meses con una paz que no se puede fingir y que solo nace cuando el alma se deja sostener por Dios. Este reconocimiento es algo que los discípulos comienzan a aprender cuando escuchan la explicación de Jesús sobre Elías. Ellos también, como nosotros, tenían sus ideas, sus expectativas, sus interpretaciones. Pero poco a poco Cristo los guía hacia una comprensión más plena, más honda, más verdadera. Les enseña que la misión de Dios no siempre coincide con las imágenes que uno se hace, que el reino no llega con espectacularidad humana, sino con la discreción de la humildad, que la voz profética no siempre se manifiesta con estruendo, sino con la fuerza suave y firme de la verdad que incomoda, y que el amor auténtico siempre comporta un precio, un sacrificio, una entrega que no busca recompensa.
A veces también nosotros esperamos a un Elías visible, una señal clara, una evidencia luminosa que disipe toda duda. Y cuando esa señal no llega de la manera que imaginamos, concluimos que Dios está lejos, que no escucha, que no actúa. Pero Dios sí actúa, solo que con frecuencia lo hace a través de caminos que no reconocemos de inmediato. Así como Juan Bautista fue Elías y no lo vieron, así también muchas veces el consuelo, la respuesta, la guía de Dios llegan disfrazados de discreción, de cotidianeidad, de silencio. Por eso el Señor nos educa el corazón para aprender a ver más allá de las apariencias. El amor de Cristo por Jerusalén es un amor que abraza incluso la ingratitud. Cuando Él anuncia su propio sufrimiento, lo hace no para suscitar lástima, sino para revelar la profundidad de su entrega. Es el mismo amor que lo llevará a decir más adelante que nadie le quita la vida, sino que Él la entrega libremente. Y esa entrega no surge de una obligación, sino de un amor impensable. Un amor que se entrega incluso cuando sabe que muchos no lo recibirán, que se dona aun cuando se encontrará con rechazo, que se abre aunque sabe que algunos lo despreciarán. Ese es el amor de Cristo, perfecto, libre, misericordioso, tierno hasta el extremo. Este amor aparece reflejado también en las Escrituras. Cuando en Oseas capítulo 11 versículo 8 se escucha el grito del corazón de Dios que dice: ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo voy a abandonarte, Israel? Es el clamor de un Dios que no puede dejar de amar incluso cuando su pueblo no responde. Ese clamor se encarna plenamente en Jesús cuando anuncia que será entregado en manos humanas. No se lamenta por sí mismo, sino por quienes no reconocerán el don que se les ofrece. Otro ejemplo, vivido muy de cerca, lo encontré en un hombre que durante muchos años cargó una herida profunda por el abandono de su padre. Esta ausencia marcó su vida entera y lo llevó durante algún tiempo a un resentimiento silencioso que parecía convertirse en armadura. Un día, ya adulto, me dijo con honestidad desarmante: he vivido toda mi vida esperando un padre que nunca llegó, y mientras esperaba, no he visto al padre que sí estaba conmigo. Y con esa frase comenzó a soltar años de dolor y de miedo. Fue como si, de pronto, reconociera al Dios que lo había acompañado silenciosamente desde siempre. Su conversión interior no ocurrió en un solo día, pero fue real. Y en ese reconocimiento tardío, pero profundo, comprendió que su historia, aun con sus heridas, no estaba perdida. En su Elías personal, que no reconoció durante años, descubrió finalmente al Dios que jamás lo había abandonado. Así actúa Dios: llega, llama, habla, sana, pero siempre con la libertad de quien ama. Nunca impone, nunca avasalla, nunca obliga. Por eso tantos no lo reconocen. Porque Dios no grita, no conquista, no busca imponerse. Dios persuade con la suavidad de una brisa, como en aquel momento en que Elías experimentó que Dios no estaba en el viento huracanado, ni en el temblor, ni en el fuego, sino en el murmullo de una brisa suave. Y esa brisa suave continúa atravesando los siglos, pero solo la escucha quien hace silencio en el alma. Los discípulos entendieron finalmente que Jesús hablaba de Juan Bautista, pero ese entendimiento no fue solo intelectual, fue un paso más en la purificación de sus ojos espirituales. Cristo los iba educando, moldeando, conduciendo hacia una visión más límpida del misterio. Y así hace también con nosotros. Nos va llevando, a veces por caminos que no imaginamos, hacia un reconocimiento más hondo de su presencia. A veces lo hace permitiendo que atravesemos momentos de desierto. Otras veces lo hace regalándonos consuelos inesperados. Y en todos los casos, su objetivo no es otro que ensanchar nuestro corazón para que podamos amar como Él ama. El sufrimiento que Jesús anuncia en este momento no es un simple hecho doloroso, sino la manifestación suprema de su entrega. Cuando dice que el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos, está revelando no solo la oscuridad del corazón humano, sino la luz de su propia fidelidad. Él no se aparta del camino cuando ve la cruz, no retrocede cuando ve la traición, no se detiene cuando ve la indiferencia. Permanece fiel al amor hasta el final. Por eso, cuando nosotros experimentamos sufrimientos, incomprensiones o pérdidas,
Podemos mirarlo a Él y encontrar consuelo. Nuestro dolor no es nunca un abismo vacío, es un lugar donde Cristo ya estuvo. Y si Él estuvo allí, ese lugar se convierte en tierra santa. A veces queremos evitar todo dolor, queremos que todo en nuestra vida sea luz, claridad y consuelo. Pero el camino del Señor enseña que hay un sufrimiento que purifica, que transforma, que enseña a amar de manera más auténtica. No es el sufrimiento que destruye, sino el que nos hace más semejantes a Cristo. Por eso, cuando atravesamos pruebas, podemos recordar aquellas palabras del Salmo que dicen: «El Señor está cerca de los que tienen el corazón herido y salva a los de espíritu abatido». Es una verdad que se experimenta especialmente cuando nos dejamos sostener por Él incluso en medio de la oscuridad. Qué difícil es reconocer a Elías cuando viene en un rostro común. Qué difícil es reconocer al Señor cuando llega en una prueba. Qué difícil es reconocer al profeta cuando su palabra nos incomoda. Pero ese es el camino de la fe, aprender a ver a Dios donde no esperábamos verlo. Hoy, al contemplar esta escena donde Jesús habla del sufrimiento que vendrá, quiero invitarles, desde la humildad de este altar, a que cada uno mire su propia vida y se pregunte: ¿qué presencias de Dios no he reconocido? ¿A qué voces proféticas he cerrado el corazón? ¿Qué caminos del Señor he rechazado porque no coincidían con mis expectativas? Quizá alguno de nosotros, sin darse cuenta, ha esperado a un Elías espectacular cuando Dios ha enviado a un Juan Bautista humilde. Quizá hemos pedido un milagro extraordinario cuando Dios nos ofrecía su gracia en lo pequeña. Quizá hemos deseado una señal visible cuando Dios nos hablaba en el silencio. Que el Señor nos conceda la gracia de reconocer su presencia en cada instante, especialmente en aquellos que más nos desconciertan. Que sepamos ver en Él no solo al Dios glorioso del monte, sino al Dios sufriente que camina hacia Jerusalén con amor inquebrantable. Que entendamos que en su dolor se revela su amor más puro. Y que, al final de nuestro camino, podamos decir como aquellos discípulos, no solo con la inteligencia, sino con el corazón: ahora entiendo, Señor. Ahora te reconozco. Señor Jesús, abre nuestros ojos y ablanda nuestro corazón para reconocerte siempre, incluso cuando llegas en silencio, incluso cuando llegas en la prueba. Haznos capaces de caminar contigo hacia la luz que no se apaga. Amén.